Bueno, doctor Andrés Hernández, director de Transparencia Internacional, capítulo Colombia, en lo que tiene que ver con con el COVID, la situación de la pandemia que sorprendió al mundo y que de alguna manera pues parte la historia de la humanidad, tenemos entendido que esta pandemia de alguna manera facilitó y en algunos casos lamentablemente profundizó los escenarios propicios para la corrupción. Pues lastimosamente, parte del análisis que estábamos obligados a hacer para la publicación de este índice tenía que ver con la coyuntura global de la pandemia. A grandes rasgos, la conclusión es que la pandemia exacerbó el contexto en muchos países de concentración de poder, de uso de recursos públicos que no contaron con suficientes controles y por lo tanto llevaron a situaciones de irregularidades y malversación de recursos públicos, en muchos casos, pues, por supuesto, asociados a compras públicas, pero que de manera más preocupante terminó afectando la manera como el Poder Ejecutivo mantiene cierto grado de independencia frente a quienes los deben controlar, ¿no? Y entonces en muchos lugares del mundo este contexto lo que le permitió es a ese poder ejecutivo, donde habían ya tendencias autoritarias, volverse mucho más fuertes, afectar, por ejemplo, el desempeño de poderes legislativos que no lograron funcionar a tiempo, no ejercieron control político, o poderes judiciales que no estaban preparados para trabajar de manera no presencial, algo que también se derivó de las condiciones, en muchos casos, de aislamiento social, tenía que ver con la imposibilidad de desarrollar acciones de participación ciudadana de manera presencial, y también en muchos países, incluido Colombia y la región de América Latina, unas fuertes restricciones alrededor de acceder a información pública, que es uno de los derechos fundamentales y necesarios para la lucha contra la corrupción. Entonces, lastimosamente, las condiciones que nos deja el contexto de pandemia, como lo dije antes, de alguna u otra manera exacerbaron esos riesgos de corrupción que estaban presentes en algunos países y que, aunque no hemos terminado de pasar la página de la pandemia, sí nos deja un escenario preocupante en muchos lugares de esa concentración de poder. Ujú. Bueno, doctor, pero también hay cosas de alguna manera positivas en medio de lo preocupante de este tema de la corrupción a nivel global. Algunos países sí han entendido la necesidad de ser transparentes en su gestión pública plenamente en beneficio de una sociedad más justa, más equitativa, más inteligente, más justa en todos los sentidos. ¿Cuáles son esos casos? Mencionemos algunos casos de esos países que de alguna manera poco a poco o en gran medida han avanzado, han dejado de ser menos corruptos. ¿Cómo lo han hecho? Pues aquí es lo que nosotros interpretamos alrededor de la metodología propiamente dicha de este índice, es que sí hay la posibilidad de hacer cambios, y en medio de la pandemia, de nuevo, aunque esos cambios fueron más complejos, aquellos países que traían una tendencia de mejora, no fueron afectados, no se devolvieron en su calificación. Países, por ejemplo, como Italia, Grecia, Austria, hablando de Europa, o Ucrania, muy importante, el mismo Ecuador, vecino nuestro, de varios años para acá, ha logrado mejorar bastante la puntuación. No quiere decir que pues, está al mismo nivel de Colombia y por lo tanto pues, sigue siendo una calificación bastante negativa. No quiere decir que las cosas hayan mejorado por completo, pero sí quiero decir que hay países que lograron mantener una tendencia positiva y eso es importante. De nuevo, detrás de esto, en muchos casos, más pensando en los primeros países que mencionaba, las tendencias importantes de poder mantener el respeto a las reglas de juego democrático, la separación de poderes, el control al uso de los recursos públicos y la sanción de casos de corrupción marcan una diferencia importante. Doctor Andrés Hernández, ahora pasemos a las recomendaciones que hace Transparencia Internacional al mundo para, de alguna manera, los estados pues tengan un mayor compromiso en este tema de la transparencia y de las buenas gestiones públicas. Pues hay un conjunto de recomendaciones muy importantes asociadas al contexto de pandemia,
y que esperaríamos que pudieran ser aplicadas, implementadas casi que en el inmediato plazo, porque estamos hablando de toma de decisiones prácticamente en tiempo real. Número uno, la importancia de realizar contrataciones públicas de manera transparente, abierta, libre de conflictos de interés, precios justos, el uso efectivo y eficiente de nuestros recursos públicos. Número dos, una gran importancia en mantener la independencia y la capacidad de los órganos de control. Así como los poderes ejecutivos han logrado mayor capacidad para ejecutar recursos públicos, es importante que los órganos de control mantengan la capacidad de poder vigilar sin que esto se entienda como un obstáculo, sino como con la capacidad y el deber que ellos tienen de poder vigilar y controlar el uso de recursos públicos. Número tres, muy importante, fortalecer los mecanismos de denuncia y de protección a denunciantes. En medio de esta situación, la posibilidad de reportar actos de corrupción o de presuntas irregularidades se vuelve aún más indispensable para proteger los recursos públicos. Y un último tema muy importante tiene que ver, como lo decía antes, con la garantía del derecho de acceso a la información pública. Es un tema supremamente importante que desde nuestra perspectiva ayuda a generar mucha más confianza en la gestión pública. Pasemos ahora al capítulo Colombia, la situación colombiana. ¿Cómo ve Transparencia Internacional el desempeño del país, el desempeño del gobierno en temas como transparencia en la gestión pública y lucha contra la corrupción? ¿Cómo vamos? Lo que vemos a la luz de esta última medición es que al haber logrado un puntaje de 39 sobre 100, si bien logramos una variación en la calificación en comparación con el año pasado, que habíamos tenido una puntuación de 37, estadísticamente este no es un cambio significativo. Lo que observamos es que desde el año 2012, año en el cual es posible hacer comparaciones en el tiempo de esta metodología, Colombia se ha mantenido en un rango de 36, 37, 38, ahora llega a 39, pero esos cambios no son suficientemente significativos para decir que hay un cambio importante en esa percepción que mide este indicador. Hacemos parte, por lo tanto, de ese grupo de países donde hay esfuerzos que están estancados. No quiere decir que la lucha contra la corrupción no esté generando resultados, sino que tiene que avanzar hacia resultados mucho más contundentes, que requiere instrumentos mucho más sólidos y mucho más precisos para luchar contra una corrupción que cada vez es más compleja. ¿Qué le preocupa a Transparencia Internacional sobre Colombia en medio de este bajo desempeño? Pues varias cosas. Por un lado, que estamos en deuda de enfrentar varios retos estructurales que existían incluso antes de la pandemia, asociados, por ejemplo, a seguir fortaleciendo la transparencia y la lucha contra la corrupción en la contratación pública, poder fortalecer en segundo lugar las garantías de estabilidad, de desempeño eficiente en el empleo público, poder avanzar además en un sistema político mucho más transparente, mucho más abierto a la pluralidad y a la participación de nuevas fuerzas, pero sobre todo que utilicen mecanismos transparentes de financiamiento en campañas, en partidos políticos. En cuarto lugar, algo muy importante alrededor de la eficiencia del sistema judicial y la misma transparencia del sistema judicial. Y por último, como lo decía antes, la posibilidad de no solamente preservar, sino fortalecer principios y derechos ciudadanos fundamentales para poder ejercer el control al poder que es propio de la democracia y que le da a la ciudadanía a través de la libertad de expresión, del acceso a la información, del acceso a la justicia, un rol importante. Nos preocupa mucho en Colombia la grave afectación del derecho a la vida, a líderes sociales, a muchas personas que en el país han desarrollado y desarrollan en este momento un rol fundamental para poder precisamente denunciar muchos abusos de poder.